Estimados estudiantes de octavo año, en esta oportunidad les voy a presentar el módulo número 3 de Lengua y Literatura. Actividades prácticas. El objetivo a trabajar es el OA 12, que está relacionado con aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura. Antes de comenzar con el desarrollo del módulo, te invito a leer las instrucciones de trabajo. Lee atentamente cada texto. 3 veces es lo ideal. Y utiliza el diccionario en papel o digital para resolver dudas de palabras desconocidas. Una vez que hayas leído los textos, responde las preguntas, que en esta oportunidad son todas de selección múltiple. Después de haber seleccionado las alternativas, debes hacer el traspaso a la hoja de respuesta que se encuentra en la página 15 del módulo, marcando con una X la letra que consideres correcta. Utiliza lápiz pasta para realizar dicha acción. Observa el ejemplo. Es de exclusiva responsabilidad del estudiante hacer el correcto traspaso de las respuestas. En este módulo vamos a trabajar con la información tanto implícita como explícita de un texto. Vamos a recordar de qué se trata cada una de ellas. La información explícita son las ideas que el autor comunica de una forma directa y clara en un texto escrito. Debes encontrarla en el mismo texto y directamente. Es decir, este tipo de información sale escrita y solamente hay que buscarla. La información implícita son las ideas que el autor no comunica de forma directa, sino sugerida. El texto no tendrá la información directamente, pero te dará las pistas para encontrarla. Texto 1. Repercusiones del sobrepeso en la salud humana. Este texto corresponde a un texto informativo. ¿Cuál será su propósito comunicativo? El propósito de este texto es A. Expresar una opinión. B. Enseñar sobre diversas enfermedades. C. Entregar cifras y porcentajes relevantes. D. Informar sobre un problema de salud actual. Recordemos que los textos informativos brindan descripciones y datos sobre la realidad sin incluir las emociones, opiniones, puntos de vista o deseos de su emisor. 2. Este texto apareció escrito en A. Una enciclopedia. B. Una revista. C. Un diario. D. Un libro. Al observar el texto podemos darnos cuenta que al final de este aparece el lugar de donde se extrajo la información. 3. Según el texto, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que la obesidad ha sido declarada como. La respuesta a esta pregunta se señala de manera explícita en el texto, solo tienes que buscarla. 4. Según el texto, la prevención se relaciona con. Al igual que la pregunta anterior, también es de carácter explícito. Solamente hay que buscarla y esta se encuentra en el último párrafo. 5. Según el texto, el sobrepeso reduce la esperanza de vida en. También la respuesta se encuentra de manera explícita en el texto. Solo tienes que encontrarla, ya sea volviendo a leer el texto. Texto número 2. Garbanzos provocan bienestar y felicidad. Este texto corresponde a un texto informativo publicado en el diario El Mercurio. 6. Según el texto, el consumo de garbanzo provoca sensación de bienestar porque. La respuesta de esta pregunta también se encuentra de manera explícita en el texto. El texto nos señala que el estado de calma es debido a un aminoácido. ¿Cuál? 7. Según el texto, el cultivo de garbanzo. El texto nos señala que el cultivo del garbanzo genera miles de millones de dólares. 8. Según el texto, el humus es. La respuesta a esta pregunta
se encuentra explícita en el texto, ya que nos señala que es muy popular en el Medio Oriente. 9. Los grandes consumidores de garbanzos se encuentran en. Para responder esta pregunta, el texto se refiere a más de un país donde se encuentran los grandes consumidores. 10. Según el texto, consumir garbanzos. Para responder esta pregunta, te recomiendo volver a leer el texto y observa si se mencionan aspectos negativos con respecto al consumo de garbanzos. Esta información es de tipo implícita. 11. Según el texto, la diferencia entre el garbanzo cultivado y el garbanzo salvaje es que información que se encuentra de manera explícita en el texto, por lo tanto, solamente hay que buscarla y por ello tendrás que leer la información nuevamente. Texto 3. La adivina del mercado. Este texto corresponde a una parte de un texto narrativo llamado El bosque de los pigmeos. 12. Según el texto, las acciones suceden en. Para responder esta pregunta, tenemos que considerar que esta información se encuentra de manera explícita en el texto. Solo debes buscarla. 13. Según el texto, el elefante era. Información que se encuentra de manera explícita en el texto, solamente hay que encontrarla. 14. La adivina del mercado. Información que, al igual que las anteriores, se encuentra de manera explícita al final del texto, refiriéndose a un fragmento. Texto 4. Fiesta de la tirana. Este texto corresponde a un texto informativo sobre la fiesta de la tirana. 15. Según el texto, la fiesta de la tirana se celebra desde el siglo. Para responder esta pregunta, el texto nos dice que esta fiesta se remonta al año 1535. 16. Según el texto, la fiesta de la tirana es la mayor fiesta de. Esta fiesta corresponde al festival más grande de todo el país. 17. Según el texto, el nombre La Tirana del Tamarugal se relaciona con la. Información de carácter implícita. El texto nos dice que Ñusta organizó una rebelión para restablecer el poder de su nación. 18. Según el texto, la iglesia Nuestra Señora del Carmen de la Tirana fue fundada para honrar a. Información implícita. El texto nos dice que es una forma de homenajear a estos jóvenes. 19. Según el texto, las diabladas son. Información de carácter explícita, solamente hay que buscarla al final del texto. Texto 5. Cartas al director. Concentraciones humanas. 20. ¿Cuál es el tema del texto? Al final del texto nos señala que esta realidad debería ser motivo de preocupación y movernos a una reflexión sobre la gestión y futuro de las grandes urbes. 21. Cuando el texto habla de grave problema social, se refiere a. Esta información se encuentra de manera explícita en el texto. Habla del grave problema social creciente en las superciudades. Texto 6. La higuera. Este texto corresponde a uno de tipo literario, el poema. 22. En el texto, la autora incorpora la expresión «es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto», para que el texto nos señala que la pobre, es decir, la higuera, parece tan triste. Información implícita. 23. A la autora del texto, la higuera le produce sentimientos de. El texto dice que el hablante lírico le tiene piedad a la higuera. Información implícita. 24.
El propósito de este texto es, para responder esta pregunta, el hablante lírico expresa lo que siente por la higuera. 25. En el texto, la palabra lustrosos significa. Para responder esta pregunta, sacar el significado por contexto o utilizar el diccionario buscando el término que más se relacione con la palabra lustrosos. 26. La higuera es, dadas las características de este texto que expresa sentimientos, encontramos un hablante lírico. ¿Qué tipo de texto será? Boleto de salida. Son actividades que te ayudarán a reflexionar sobre tus propios aprendizajes y a ser consciente los pasos que seguiste para lograr los objetivos propuestos, así como también las dificultades que se te presentaron y cómo las lograste superar. Estimados estudiantes, dejo una actividad para subir el puntaje de su módulo. El propósito de esta actividad es ayudar a quienes necesiten subir el puntaje de su módulo. No la dejes sin realizar. Para finalizar y poder realizar este módulo, debemos contar con un horario de estudio, contar con el diccionario, que es fundamental, y todas las dudas que tú tengas sobre este desarrollo, por favor, contáctame al correo profesorakarenmm@gmail.com. Estoy constantemente revisando para atender todas sus dudas. Por favor, aprovechen la instancia, que solo de este modo podemos aprender. Una presentación no nos bastará para que nos quede todo claro. Por lo tanto, los invito a que todas sus consultas las hagan llegar antes de que se llegue al término del desarrollo de este módulo.